Bien, vamos con los conceptos que aparecen en la lámina: conjunto vacío, conjunto universal, qué son conjuntos disjuntos y conjunto complementario. Aparece la simbología, iniciamos el desarrollo de estos puntos. En cuanto al conjunto vacío, símbolo es un cero tachado o una O tachada y es aquel conjunto que no tiene elementos. Detalle importante: no confundamos el conjunto vacío y el cero. Es decir, el cero no significa conjunto vacío. El cero es un elemento. De hecho, el cero pertenece, para algunos matemáticos, a los números naturales, pertenece a los enteros, a los racionales, etcétera, etcétera. El vacío es un conjunto que no tiene elementos y el cero es un elemento. No tienen nada que ver. Y, como curiosidad, siempre se cumple que el vacío, recordad que es un conjunto, está incluido en cualquier conjunto A. Cualquier conjunto matemático contiene al conjunto vacío. Vamos con algún ejemplo de conjunto vacío. Me dan el conjunto A y me dicen que está formado por elementos pertenecientes a los números naturales, tales que esos elementos simbolizados con X son mayores que 8 y a la vez menores que 3. Si analizamos los elementos que forman este conjunto, no existen números naturales ni de ningún tipo que a la vez son mayores que 8 y a la vez son menores que 3. Es decir, estamos ante un conjunto que no tendría ningún elemento. Conjunto vacío es frecuente simbolizarlo mediante unas llaves y en el interior no expresamos nada. Vamos con el caso B. Me dicen que tengo un conjunto formado por las soluciones pertenecientes a los números reales, tales que cumplen que x cuadrado, esos elementos o números elevados al cuadrado, más 9 es igual a 0. Si nosotros intentamos resolver esa ecuación de segundo grado incompleta, vamos a proceder a resolverla. Despejo la x cuadrado igual a menos 9. Raíz en los dos miembros, x igual a la raíz de menos 9. Y raíz de menos 9, índice par radicando negativo, no tiene solución en el conjunto de los números reales. Es decir, el conjunto formado por los elementos que cumplen esa condición, decimos que es el conjunto vacío, no tiene elementos, podemos simbolizarlo simplemente con unas llaves. Concepto de conjunto vacío, bastante sencillo de comprender. Pasamos a la siguiente lámina. Aparece el denominado conjunto universal. Pequeños detalles. Símbolo del universal, una U. Pero generalmente es una U un poquito especial, como un poco churrigueresca. Es decir, no hagáis la U de este tipo porque podemos confundirla con la unión. Suele ser una O un poco rarilla. ¿Qué es el conjunto universal? Detalles. El que contiene a todos los referidos en un contexto. Es decir, en realidad hay infinitos conjuntos universales. Si nosotros tomamos el término en su literalidad, podríamos imaginar que el conjunto universal es el que contiene todos los elementos del mundo. Pues no. Hay infinitos conjuntos universales. Dado un contexto, es decir, si yo, por ejemplo, parto de los tres conjuntos que aparecen abajo, conjunto A, conjunto B, conjunto C, observo que el conjunto C, formado por esos elementos, contiene a los otros conjuntos. C sería un universal de A y B. De la misma forma, si expresara el conjunto de los números naturales, no lo podemos expresar enumerando todos sus elementos porque son infinitos. Se expresa mediante esta letra. El conjunto de los números naturales sería un universal de esos tres, porque los naturales
contienen a todos los elementos de esos conjuntos. Gráficamente vamos a recordar que mediante diagramas de Venn, en general el universal se representa mediante un rectángulo. Si tomamos esos tres conjuntos, C sería el universal y estaría representado mediante diagramas de Venn. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos con el concepto de conjuntos disjuntos. Muy sencillo de entender. Dos conjuntos o más. En este caso voy a considerar dos conjuntos A y B. Se dice que son disjuntos si no tienen elementos iguales. Es decir, no tienen elementos comunes. Expresado en lenguaje matemático, dados dos conjuntos cualesquiera, A y B, si no tienen elementos iguales o comunes, quiere decir que la intersección tiene que ser el conjunto vacío. Si la intersección de dos conjuntos es el conjunto vacío, se dice que son disjuntos. Me dan tres conjuntos. Voy a tomar, por ejemplo, A y B. Analizo. Para ver si son disjuntos, voy a hallar su intersección. Si da el vacío, son disjuntos. Si tienen algún elemento en común, 1, 2 o 27, no son disjuntos. Problema oftalmológico. Observo A y observo el conjunto B. No tienen ningún elemento en común. La intersección es el vacío, sí son disjuntos. Vamos con A y C. En cuanto localicemos un elemento que está en ambos conjuntos, hemos terminado. A intersección con B, que va a ser lo mismo, A intersección con C, que va a ser lo mismo que C intersección con A, en este caso no es el conjunto vacío, porque para empezar ya hemos visto un elemento en común. Veo que tienen más, pero con que tengan un elemento en común, la intersección distinta del vacío no son disjuntos. Y vamos con B y C. Repito que esto es un tema oftalmológico. B y C. Vamos a hallar la intersección. Nada más empezar, el elemento E está en los dos conjuntos. Luego la intersección no sería el vacío, no son disjuntos. Pasamos a la siguiente lámina. Concepto extraordinariamente importante en teoría de conjuntos y extraordinariamente importante en probabilidad. Conjunto complementario y suceso contrario son conceptos que están, vamos a decir que relacionados. Conjunto complementario hace referencia a la teoría de conjuntos y suceso contrario hace referencia a la teoría de probabilidad. ¿Cómo se simboliza? Dado un conjunto A, un conjunto cualquiera, su complementario se puede simbolizar de tres formas. Yo voy a tomar esta nomenclatura. Es un conjunto con letra mayúscula y de exponente una C minúscula. Se puede representar de estas dos formas. Repito, yo voy a tomar esta nomenclatura y detalle curioso. Para hablar de conjunto complementario, primero necesito el conjunto en cuestión. Lo vamos a llamar A. Segundo, necesito un universal respecto de A. Es decir, necesito otro conjunto que incluya a A. Pues bien, la definición me dice, el complementario de A respecto de ese otro conjunto, simbólicamente U, es aquel formado por los elementos pertenecientes a U, tales que esos elementos no pertenecen a A. Otra forma de expresar el complementario es un poquito más difícil de entender. En su momento lo vamos a demostrar mediante diagramas de Venn. Coincide con la intersección de A y la del complementario es igual al conjunto vacío. Repito, vamos a demostrar en su momento, mediante diagramas de Venn es muy sencillito, que la intersección de un conjunto y la de su complementario da el conjunto vacío. No tienen nada en común. Vamos con un ejemplo
Bastante sencillo. Me dan el conjunto A, elementos AE. Me dan un conjunto B, A, E y O. Es evidente que B sería un universal en este contexto porque contiene los elementos de A. Complementario de A. La definición está clara. Van a ser todos los elementos de B que no están en A. Es decir, todos los elementos de B menos estos dos. Si excluimos estos dos elementos, me quedan elemento I, elemento O. Vamos con el segundo ejemplo. Me dan dos conjuntos, conjunto H, conjunto J. Me dicen que halle el complementario de H. ¿Tiene sentido? Me dan el conjunto H y el conjunto J. J vamos a decir que en este contexto es universal, contiene los elementos de H. Pues bien, el complementario de H sería todos los elementos de J que no están en H. Excluimos el 1, excluimos el 3, excluimos el 5. Luego el complementario de H, 2, 4 y 6. Conclusión que debemos sacar. Hemos visto anteriormente el concepto de conjuntos disjuntos. Recordad que para que dos conjuntos sean disjuntos, ha de suceder que la intersección sea el conjunto vacío. Es muy fácil entender esta propiedad. Cualquier conjunto, intersección con su complementario, no van a tener elementos en común. La intersección nos da el conjunto vacío. Resumen al contenido del vídeo, bastante sencillo. Aparecen nuevos conceptos. Conjunto vacío, sencillo de entender, no confundáis el vacío con el cero. Conjunto universal, vamos a recordar, no hay un solo conjunto universal, depende del contexto. En el contexto donde estemos, si encontramos uno de los conjuntos en ese contexto que contiene a todos los elementos de los otros conjuntos, ese sería universal de dichos conjuntos. Siguiente concepto, conjuntos disjuntos, no tienen elementos en común. Y concepto, repito, muy importante, nos va a aparecer, por ejemplo, en las leyes de Morgan, el denominado conjunto complementario. Sabemos cómo se simboliza y siempre es el complementario de un conjunto respecto de otro. Y ese otro tiene que contener todos los elementos del primer conjunto. A partir de esos cuatro conceptos vamos a hacer ejercicios para consolidar los conceptos dados. Tema concluido.